noches a todos. Vamos a asistir a un espectáculo cultural, emotivo, al borde de una emotividad que consiste en las palabras que vamos a escuchar de Juan Gelman, los comentarios de Daniel Freidenberg y de Jorge Bocanera, y en esta circunstancia especial, con este público, esta sala, cuyo nombre, como ustedes saben, es Jorge Luis Borges, y en esta Biblioteca Nacional. Juan Gelman quiso hacer su lectura y vincular su presencia a la larga presencia que la Biblioteca Nacional tiene inscripta de hace muchos años en la literatura, en la poesía, en la lírica y en el desgarramiento argentino. Creo que de eso trata esta reunión, que quiero decirlo sin solemnidad, pero con todas las palabras, va a marcar una noche fundamental de nuestras vidas. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, es una alegría y un honor estar aquí acompañando al maestro Juan, al amigo, en esta presentación de su último libro hoy. Alguna vez le pidieron al poeta y crítico de arte, Luis Cardosa y Aragón, una opinión sobre Picasso y su obra. Cardosa eludió el análisis crítico y dijo: me lo imagino. Yo creo que eso calza bien en una obra que, como la de Juan Gelman, despliega una variedad de registros y una libertad expresiva que la tornan única en su portentosa capacidad de interrogarse y de decir. Me lo imagino. Quiero imaginarme ese modo singular de enlazar la perplejidad y la certidumbre que lo ha convertido en un maestro a nivel continental. Y en las marcas de ese hacer, su entereza, su entrega, su tenacidad, su conciencia crítica. Imagino una poesía alimentada de su propia búsqueda que no le pierde pisada a sus obsesiones, debatiéndose en un torbellino de fuerzas contrarias, la unidad y el desmembramiento, inocencia y degradación, belleza y espanto, memoria y omisión, las esperanzas y los infortunios. Ahora Gelman acaba de publicar otro libro, y sin embargo no es otro en el sentido de un libro más. Es la poesía de Gelman que no deja de sorprendernos por la libertad con que trabaja, por su ejercicio de transfiguraciones de todo con todo, por las imágenes que resuenan sobre un entramado de ideas. Ya lo dijo González Tuñón en aquel prólogo de Violín y otras cuestiones, por su frondosa inventiva y su conciencia alerta. Hoy es una muestra acabada en pulidas joyas diminutas de sus viajes posibles hacia el uno y los otros, en esa calle donde la poesía imagina, reflexiona, resiste, anhela y agita su ramo de interrogantes, porque tiene la música de las preguntas. Cada vez más, esta poesía ha ido virando de una oralidad expansiva a textos concisos, de suma condensación de sentido. Un simbolismo reconcentrado se abre a múltiples visiones en temas que le son recurrentes: la infancia de las cosas, el amor, la revolución, la memoria, la espesura del vacío, el exilio, la indagación del sí mismo, y siempre la poesía como diálogo repujado por la belleza incesante. Alguien dijo que Gelman inventó un lenguaje. En el caso de hoy, ese lenguaje toma la forma del poema en prosa, que encuentra su dinámica en núcleos internos que se desplazan, se conectan, se resignifican. Aquí lo estático es arrasado por un magma en el que cobran relieve las mudanzas, ese trasiego entre lo que se diluye y lo que se corporiza, el vacío y lo pleno, lo que arde y lo que se marchita. La textura de estos poemas deviene de un amplio catálogo de registros expresivos, orquestados al modo gelmaniano, el repliegue místico, la sequedad del silogismo y un modo de conducir la digresión por paisaje del sueño. Todo cruzado por el fulgor de esa imagen inusitada, contundente, que le es tan propia.
una imagen piñata abierta a múltiples lecturas. Hay en esta obra un universo cimbriante en virtud de una capacidad de vincular entidades aparentemente remotas. Ese haz de imágenes que giran en espiral dicen: estar es un trabajo desnudo. Alguien enjuga lágrimas que le crecieron en la mano. La tierra pule huesos que el tiempo roba sin retorno. La memoria tiene pastos que siempre te comes. Hoy, el libro que presentamos hoy, es un extenso y único poema en que podemos vislumbrar a un tiempo anverso y reverso, esa lucha de opuestos que Hellman transforma en herramienta esencial para tensionar su escritura. Dice: lo visible que está, lo invisible que está, revuelven el bien y el mal en una olla podrida. La paradoja da momentos de gran factura. El poeta habla del tiempo fijo en su pasar y escribe: estamos huérfanos de cartas que no se pueden enviar. Hellman ha dicho que el origen de este libro está en el duelo por la pérdida de su hijo Marcelo, la condena de los asesinos y el abismo insondable del mal en el mundo de hoy. Sobre este diálogo con su hijo, el anhelo convive con lo mutilado, y sobre este núcleo emotivo serpentean líneas que van a la fugacidad, a los enigmas de la escritura y a la utopía. Escribe: las médulas de los caídos dan de comer a los rumores de una rosa, en el buche secreto de un jilguero vive lo que vendrá. Este título, hoy, condensa una suma de momentos pasados, presentes y porvenir, ya que va más allá de lo meramente temporal. Es un hoy que es un aquí, porque es urgencia, es un hoy hecho de ahoras, es un hoy vuelto un soy. Y le da una vuelta de tuerca a la frase que Hamlet le dirige a Ofelia: ser o no ser, esa es la cuestión. Y ensanchando el campo semántico, dice Hellman: ser o no ser es ser no ser. Este hoy también está hecho de cavilaciones que nos interpelan y advierten. La dignidad canta música flaca, dice: hay que barrer el mundo en sucio estado, otra vez ponen huevos de serpiente, en referencia a un poder global que reconfigura los modos de disciplinar, de modelar imaginarios y subjetividades. Hellman habla de la progresión de la crueldad, apuntando a la pretensión de recortar la rebeldía del hombre y convertirlo en un ser obediente al desastre, carne de autoritarismo. Frente a esto, ya nos había adelantado un verso que es emblema de una conciencia insumisa: labio preso que besa en libertad. Atravesada por hebras del furor, esta poesía respira en el centro de lo humano por aquello que lo enaltece contra aquello que lo degrada. Una poesía que asume lenguajes de riesgo en los que no tiene lugar la palabra satisfecha, sino aquella que sale en busca de su significado. Estamos frente a una de las propuestas poéticas más originales, intensas, reveladoras y cuestionadoras de los últimos tiempos. Una especie de Guernica hablado que aún frente a los reveses respira deseo, que es la medida de la vida. Muchas gracias. Buenas noches. Qué situación. Porque lo primero que uno se dice: ¿qué digo ahora? ¿Qué digo ahora en el sentido de que no solamente qué decir cuando hay que decir de poesía, qué se puede decir frente a la poesía, sino qué decir frente al todo lo que significa ya por sí mismo, sin necesidad de decir nada más, este señor que tengo al lado, y lo que él escribe, sobre todo lo que él ha escrito, lo que significa para uno. Entonces, teniendo que decir algo, se me ocurrió que la mejor manera de empezar por este libro es empezar exactamente por donde termina, buscando algo que decir. Y termina, son 288 poemas en prosa, ¿no? El último, son todos numerados, pero el último no. El último no está numerado. El último empieza con una letra o una palabra, pero una palabra de una letra
y con la apertura de un signo de interrogación. Es y como y. Y quiere decir que todo lo dicho antes, ¿qué pasó con todo lo que estaba escrito antes? Y ese y termina al fin, es la primera palabra del poema que termina el libro. Ese y, esa interrogación se cierra después y es una serie de interrogaciones que termina como termina el libro. Y si la poesía fuera, empieza diciendo, y si la poesía fuera un olvido de perro que te mordió la sangre, y sigue con distintas cosas. Pero entonces, y si la poesía fuera, como se trata de empezar a preguntar ahora, después de haber leído todo lo que tenía que ver, y si la poesía fuera tal cosa o si fuera tal otra, se está desdiciendo el libro después de todo lo que dijo. Pero sí, siempre es eso la lectura que nos está proponiendo Juan Gelman, y más particularmente en este libro, algo que se está diciendo y se está diciendo y que vuelve sobre sus pasos, porque a lo mejor volver sobre sus pasos es la única manera de que esos pasos existan. De todas maneras, casi al final dice, y si fuera lo que es en cualquier parte y nunca avisa, lo que es en cualquier parte y nunca avisa. Y después dice, termina, ¿y si fuera? ¿Cómo y si fuera? O sea que la poesía no es. Entonces, y es cierto, a lo mejor lo que nos está proponiendo, se me ocurre a mí, puede ser una ocurrencia mía, pues no lo que él quiso escribir, es que la poesía no es. Que a lo mejor para poder pensar la poesía tendríamos que pensar si fuera, que tiene que dejar de ser para empezar a ser, que no puede existir poesía que primero no deje de ser, que en cuanto existió dejó de ser y vuelve a ser cada vez que la ponemos en marcha en el acto de la lectura o en el acto de la escritura, que tal vez para poder sentir y vivir la poesía tenemos que pensar siempre como que no existe y como que es una posibilidad que está ahí adelante, presentándose para nosotros, a ver qué pasaría si fuera. A lo mejor lo que está pidiendo después de leer, de haber recorrido todo el libro, aunque es cierto que al libro de Juan, a ningún libro de Juan, y a este en particular, es imposible recorrerlo de principio a fin, porque tendríamos que ser algo así como titanes o tener todo el tiempo del mundo para poder hacerlo. Aunque es cierto eso, y si nos está diciendo al final, si todo esto fuera, algo se abre, me parece. Al fin y al cabo, si la poesía para ser tiene que dejar de ser, el libro termina abriendo un espacio para donde el libro se continúa de otra manera, se continúa en silencio, se continúa como una especie de reverberación. Y me parece que la propuesta a la que apunta hoy, no solamente hoy, pero la propuesta que apunta tiene que ver con eso. Y además lo anterior, lo que viene inmediatamente antes, para mí, uno siempre busca algo que le dé una clave, porque en algo tiene que apoyarse para poder hablar. Entonces, eso, y si fuera lo que es en cualquier parte y nunca avisa, lo que es en cualquier parte y nunca avisa. ¿No será eso lo que habla este libro? Eso que es en cualquier parte, lo que está en cualquier parte, lo que existe, pero no avisa. Porque si avisara ya sabríamos lo que es. Y si ya supiéramos lo que es, ya no tendríamos nada que decir, no tendríamos nada que escribir. No es de eso de lo que está hablando tal vez, o yo quiero leer de que está hablando tal vez este libro. Eso que está en todas partes, que ante nosotros se nos presenta, si somos capaces de abrir los ojos y mirarlo, pero no avisa, no nos pide permiso, está. Lo que es implacable. Esa es la sensación que tuve yo al leer hoy. Eso que no podemos evitar que no sea, que se presenta ante nosotros, es implacable, no nos pide permiso, no nos avisa, no sabemos qué hacer frente a eso, no tenemos palabras frente a eso. Entonces convocamos a las palabras para que sean las palabras por su propia cuenta, las que vengan y establezcan algo por sí mismas, que no va a nombrar, no va a explicar, porque este es un libro además, el mundo del que habla, el mundo que presenta, el mundo que pone ante nuestra mirada o ante nuestra lectura. Este libro es un mundo en que se cayeron todas las explicaciones.
no hay nada que pueda ser explicado. Está ahí, y frente a eso solamente queda la palabra poética lanzada a su manera, con sus propios derechos, sin pedir permiso, sin explicar nada, a desplegarse, porque no hay otra manera de dar cuenta frente a eso que está. Está ahí de esa manera. Yo entendí de esa manera, además, el título Hoy, porque me sorprendió. Hoy, ese deíctico. Acá. Yo entendí que hoy significaba ubiquémonos. Es esto. Miremos esto. Hagámonos cargo. Abramos los ojos. Pongamos todos los sentidos frente a esto. Acá, hoy. Algo que está frente a nosotros. Después me enteré, no había leído las notas previas. Juan contó que el origen de este libro, el juicio a los asesinos de su hijo, y la experiencia que tuvo en ese momento, las anotaciones que empezó a hacer, los apuntes que empezó a hacer, y a partir de esos apuntes, lo que fue surgiendo después. Es cierto, esa lectura es muy posible. Lo leí de esa manera. Leí como una mirada a este mundo en que vivimos, y me parece, quiero leer en particular uno de los poemas, no es poema, un fragmento. Dice, cómo entrar en la oscuridad de la conciencia, sus piedras a propósito, la delimitación de sus espejos, y es esto: la belleza se calla junto al enfermo de la época. ¿Quién le clavó cegueras ante las criaturas de la estupidez? ¿Quién le clavó cegueras ante las criaturas de la estupidez? Al enfermo de la época. Es el mundo que nos toca, entiendo yo. Pero además es el mundo, me parece a mí, que nos toca vivir a cada uno, si se atreve de veras a plantarse frente a las cosas que están frente a él, a su mundo, pero también a las que le trae la memoria, a las que le traen sus afectos, a las que le traen las circunstancias que le tocan. La escena que en las entrevistas que accede a dar Juan cuenta de escritura es siempre de noche, a solas, en silencio, y no puedo yo más que imaginármelo, por lo menos mientras leo el libro, a solas, en silencio, sintiendo que un mundo lo convoca, pide de alguna manera ser llevado a la poesía, y entonces vienen las palabras para ver qué se hace con eso. Hay una palabra que entiendo yo que es invento tuyo, que es despasión. Vivimos en tiempos de despasión, dice. Indiferencia, podríamos decir, frialdad. Yo personalmente utilizo un término de la Academia Francesa que es me cago en todismo. Porque si este libro lo que está planteando es lo que es, aceptemos la implacabilidad de lo que es. No es justamente la despasión una manera de hacerse cargo de lo que es sin dramatismo, aceptando, reconociendo. Tal vez esa idea, lo que es, podamos entenderlo de dos maneras. Una manera cínica, bueno, lo que es. La otra manera es, frente a eso que es, cómo actuamos sin despasión. Tal vez no sean tiempos para la pasión, pero no son tiempos para la indiferencia. Por lo menos me parece que la gran aventura que nos está planteando, el gran desafío que nos está planteando este libro es cómo, siendo capaces de tener todos los sentidos abiertos ante lo terrible que se nos presenta, ante lo innombrable, ante lo que no tiene nombre, a lo que no tiene palabra, ante aquello sobre lo cual solamente podemos dar vueltas ensimismados, tratando de preguntarnos qué pasa. Frente a eso, así todo,
hay un lugar para las preguntas, para las búsquedas que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con el otro, y el amor por eso mismo está presente todo el tiempo, muchas veces con un nombre que es Marcelo, y de otras muchas maneras está presente en el libro. Entonces, voy terminando con esto. Hace muy poco, cuando apareció la obra poética completa de Juan Gelman, un comentario, un poeta de renombre actual, decía que no tiene que ver con las poéticas que rigen hoy en la Argentina, que se cultivan. No tiene nada que ver, está en otra línea, en otra tendencia, no tiene, está en otra cosa, ya, como es algo que ya no importa. Por lo menos, y yo me preguntaba en ese caso, si... ¿Y a quién le importa si tiene que ver o no tiene que ver? ¿A quién le importa si uno, metiéndose en esta propuesta, en estas frases que se van sucediendo, si tiene algo que ver o no tiene que ver? Y me preguntaba si eso no tiene algo que ver con la idea de que de que es un libro que no accede a la despasión, a esa mirada que dice, lo que es. En cambio, este es lo que es. Diferencia de entonación. Creo que el desafío, de lo que se trata en todo caso, para mí, no es nunca de ningún modo escribir para ver cómo la poesía, en qué escalón puede ubicarse la poesía, en qué lugar de una serie puede ubicarse la poesía. Juan sabe mejor que nadie que no escribimos para eso, sino que son las palabras las que nos van diciendo cómo nos arreglamos frente al desafío de una realidad que nunca sabemos exactamente de qué se trata. Y esa aventura tenemos ante nuestros ojos. A esa aventura nos invita y esa aventura no termina nunca. Gracias. Buenas noches. Después de lo escuchado, me voy a tener que alquilar una egoteca. Pero ante todo quería agradecer a Horacio González la posibilidad de leer en la Biblioteca Nacional, a la editorial Planeta, Alberto Díaz en particular, y a la UNSAM, que hicieron posible este encuentro. Bueno, la verdad que no sé qué decir. Los libros se suelen escribir solos y la conciencia de lo que se escribe es muy difícil de apresar. A veces escribía 7, 8 poemas a la noche, me iba a dormir, me levantaba y no recordaba ninguno de los textos escritos. Tenía que volver a leerlos para saber de qué se trataba. Y de hacer entonces una lectura un poco curiosa, trayendo también textos de libros anteriores, de hoy. El olvido encalla en movimientos del deseo. La madrugada que tembló en un combate. La medialuna cortada de la noche volvida a su prolongación. Que llenan los sumarios del espanto. Bestias que ofrecen su energía recorren campos idos y se oye cómo cae otro harapo del mundo. La deuda con lo que nos fuimos nunca se pagará.
anda por ahí con su espejo de miedos sellados. El espacio se llena con la desobediencia de un gorrión. El salto elástico del corazón a su nocido ejecuta con intención obras del tiempo. ¿Qué se cree en las horas que pasaron? ¿No arrastran flujos y reflujos de una muerte sin huesos? Males que mejor quedárselos, traigan lo que traigan. En la vieja tristeza hay el amor que hay, fuegos perdidos abrazan su aflicción. Quiten las manos del saber automático, animales sin fe. El eje vertical no separa a la guerra del caballo, al deseo de la cosa deseada, al blando corazón de su dureza. Estamos huérfanos de cartas que no se pueden enviar. Las elecciones del poder no tienen éxtasis. Su codicia no junta oros del lenguaje. En los relojes de su disolución navegan barcos de proa hundida, imanes oxidados de plumas bien cortadas, parlamentos canallas. La observación del sol crea ojos múltiples, se derraman países lejanos en su virtud de prueba y el acto de insistir come del pan que horneó. La libertad negada no se muere tan joven, explora las posibilidades del confín. El azar muestra órganos extraños con luz inapagable. Tanta miseria finalmente, tanto vuelo sin huella todavía. Lo mejor de las selvas, las pampas y los mares cae en hambres sin gloria. Las delaciones de la eternidad arriesgan sus arrugas, un cansancio que se quedó sin leyes. ¿Cómo se junta un hombre con el que le hicieron? Se miran ambigüedades, entrecierran los ojos, la pérdida cuece órganos en pleno día, en plena boca de las personaciones. El viejo amor se cumple en la terminación que lo recrea. El pensamiento hace una flor que entretiene a la muerte. Las dos se juntan al pie del árbol más severo del otoño y en ningún otro lugar cabe tanto valor. En el mantel de lino cae un plato de sopa y nadie abre la puerta abierta. Afuera ladran perros más allá de su perro y se acaba el discurso decisivo. La luna viaja en aguas que van del corazón a medianoches del sacado, muy quieto en otro, acábase. La luna nace en la blancura del linar. Vuelven colores que viajan con calmas de sí mismos. Eros brilló contra cielos negados y en cables clandestinos. Hay niños que preguntan si la palabra tacha lo que sufre. Levanta ruinas con intención de roca. No se acaba en lo que se acabó. La tierra pule huesos que el tiempo roba sin retorno. El furor de la miseria funde las balas que vendrán. Esto ocurrió por justo amor a la música de un ciervo.
Astros andan con sandalias rojas sobre el linar donde se acuesta el sol. Lo único del pobre usa pocas palabras. Amor pide en su reverso. Padece los errores del mundo. Hay tiros que se espesan. Los escucha la lengua con desesperos mudos. El futuro se murió joven en aventuras de la sangre. Tuvo páginas nuevas sin protección ni calma. En las imitaciones de su pérdida, el amor es un perro perdido. El viejo reloj está triste y caen hojas muertas. Detrás de su sonido hay árboles que no durmieron, entendieron la noche, hachazos del error. Las médulas de los caídos dan de comer a los rumores y una rosa. En los regresos del error hay miedo todavía. Cada furia era un rayo que juntaba mundos. Cada peligro era regar la fronda donde iban a cantar jilgueros próximos. Los días divididos no saben contar. La multiplicación de las preguntas corta plumas lunares. Hay gorriones que prefieren el fuego, vientos blancos, vergüenza de verdad. La poesía no sabe holgar sobre el abismo y nadie puede separarla de lo que es, pero no es. Abajo hay ciencias naturales, ansias, números de la muerte, la seca atroz que vino. Abran los pájaros a ver qué tienen. Derriben las columnas de la polis, las cloacas del mísero impaciente. ¿Quién sabe dónde crecen los venenos propios? Las preguntas de sí perdieron la candidez de viejas luchas. Quieren saber por qué el mundo corpóreo y el otro se juntan a contemplar el todo del ninguno. La palma intacta sigue abierta a procesiones de adelante para atrás, cuando lo yo del ser quiso ser en invenciones de la vida. Un cortejo de mendigos pasa pidiendo aprobación. La costumbre de etiquetar ensucia imágenes. La pobreza se instala en la estructura del delirio y ministros de las cosas vacunan a los locos. La máquina política aplasta provincia del espíritu. Se muere en arrabales de sí mismo. Altos fuegos preguntan qué es un padre y se apagan cuando empiezan a oír. Lo que se fue, pero deja su fue. Hay soles nuevos en la rueda de las constelaciones y el deseo solo sabe crear su vacío. El impulso es el comienzo y el fin de su raíz, y la imaginación crea consuelos. Poco duran en apariencia de la realidad. Los puede ser del sacrificio, el suelo quieto al pie de un ave verdadera. Los aleja un silbido de la gracia, la memoria que sigue dando de comer.
Sidney West. Lamento por el sapo Stanley Hook. Stanley Hook llegó a Melody Spring un jueves de noche con un sapo en la mano. Oh sapo, le decía, sapito mío, íntimo, mortal y moral y coral. No preocupado por esta finitud, no sacudido por triste condición furiosa, le decía. Oh caballito cantor de la humedad, oh pedazo esmeralda, le decía Stanley Hook al sapo que llevaba en la mano. Y todos comprendieron que él amaba al sapo que llevaba en la mano, más allá de accidentes geográficos, sociológicos, demográficos, climáticos, más allá de cualquier condición. Oye mío, decía, hay muerte y vida, día y noche, sombra y luz, decía Stanley Hook. Y sin embargo te amo, sapo, como amaba las rosas tempranas esa mujer de Lesbos. Pero más, y tu olor es más bello, porque te puedo oler. Decía Stanley Hook y se tocaba la garganta, como raspándose el crepúsculo que entraba y avanzaba y le ponía el pecho gris, gris la memoria, feo el corazón. Oye, sapo, decía mostrándole el suelo, los parientes de abajo también están divididos, ni siquiera se hablan, decía Stanley Hook. Qué bárbara tristeza, decía, ante el asombro popular, los brillos del silencio popular, que se ponía como un sol. Esa noche, naturalmente, Stanley Hook se murió. Antes les dio terribles puñetazos a las paredes de su cuarto en representación de sí mismo, mientras el sapo, solo el sapo, todo el sapo, seguía con el jueves. Todo esto es verdad. Hay quien vive como si fuera inmortal. Otros se cuidan como si valieran la pena. Y el sapo de Stanley Hook se quedó solo. Vuelvo a hoy. En los fragmentos del proceso simbólico hay sangre seca del Doc Sur. De ande, si no les viene en brillo, los 4 términos de la metáfora, el oxímoron que estudian profesores. Los compañeros del también se calmaron a tiros un ocaso sin transformación posible. En su silencio calla una ley que mata a la pobreza. Y cómo alzaban fantasías para que se moviera la maldad a otro universo, desocupara calles donde amaron. La muerte vino a darle la razón. El lenguaje se sienta al lado de la noche y repasa a sus criaturas. Cuando ese orden se derrumba, el agujero interior bebe su agujero. No pagará sus deudas, hablará del azar que toda cosa inventa. Nadie le presta amaneceres y sus ruinas le quitan aire al aire. Las metodologías del pasado cambian con una flor que crece, dura mucho y hay testigos
testigos de que no se ve. Ni pájaro, ni silbo, ni hoja del verano se para a la cabeza de limpiar las ranillas del caballo que galopa mejor. En los regresos del error hay miedo todavía. Cada furia era un rayo que juntaba mundos. Cada peligro era regar la fronda donde iban a cantar jilgueros próximos. Los días divididos no saben contar. La multiplicación de las preguntas cortaplumas lunares. Hay gorriones que prefieren el fuego, vientos blancos, vergüenza de verdad. La poesía no sabe holgar sobre la misma y nadie puede separarla de lo que es, pero no es. Abajo hay ciencias naturales, ansias, números de la muerte, la seca atroz que vino. ¿Quién corrige la palabra pedazo? Sus límites, separaciones, su vuelo de raíces. ¿Dónde quedó la mano que unía sus miradas? Los pedazos de sí ya no tienen música juntas, versiones de la unidad, la sombra de las nubes. Se acabaron las fiestas donde la razón brindaba por matemáticas del labio. En un puesto de honor, bestias legítimas usan la realidad sin advertencias. Los días largos talan nombres de la pertenencia. ¿A qué? ¿A quiénes? ¿A qué lechos? Sangran cuando conocen su destino. La tinta que cruzó funciones rítmicas cambió los pliegues de su música. La lengua de ojo adentro, viejas teorías del yo mismo. Pasiones regionales no ven las cosas como son. Los inspectores de la palabra ignoran el precio del coraje, sus equivocaciones, sus misterios en una caja de oro. El laúd constelado de narval enmudece para los pasajeros de lo poco. El poema que te quiero escribir, amor, amor, no tiene palabra todavía. Viaja en sus negaciones y desastres, como el ayer en hoy, y su argumento es una llama. Nadie puede apagarla y guarda su secreto cuando tu rostro es plena maravilla. Abre todas las puertas del sujeto, sacrificio del cuando, los círculos de dos, sin redactor original. Ahora voy a leer un poema de un libro llamado Relaciones. Preguntas. Lo que hacemos en nuestra vida privada es cosa nuestra, dijeron las 6 enfermeras locas del Pick-Up Hospital de Carolina, mientras movían sus pechos con una dulzura tan parecida a Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer? Alguno dijo. ¿Y si Dios fuera las 6 enfermeras locas de Pick-Up? Dijo alguno. ¿Y si Dios moviera sus pechos dulcemente? Dijo.
¿Y si Dios fuera una mujer? Corrían rumores acerca de las 6. Las habían visto salir de hospedajes sospechosos con una mirada triste en la boca. Las habían visto en una cama del Bat Hotel. Las habían visto fornicando con sastres, zapateros, carniceros, de toda Picapún. ¿Y acaso Dios no sale en los hospedajes con una mirada triste en la boca? Alguno dijo. ¿Y si Dios fuera una mujer? Tetas de Dios, blancos muslos de Dios, lechosos, dijo. Leche de Dios gritaba por los techos de toda la ciudad. Así que lo quemaron, hicieron una hoguera alta al pie de la colina del este y también quemaron a las 6 enfermeras locas de Picapún. Todas eran rubias y cada día habían visto a la muerte trabajar. Eso es todo. Así acaban con los temblores mortales e inmortales en Carolina y otros sitios de Dios. ¿Y si Dios fuera una mujer? ¿Y si Dios fuera las 6 enfermeras locas de Picapún? Dijo alguno. Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirá. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ello fuera, la lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Háblenle al oído a la palabra, a ver qué dice contra el discurso de la infelicidad. ¿Se le hará caso en los caminos que suceden al Padre? Andar contra el sujeto es el comienzo de la sabiduría. Al borde del espectáculo, ese es de la esperanza. Los parches del mucho tiempo derivan en fiebres galopantes, invitaciones a olvidar, papeles rotos. La alondra no quiso que la ensucien. Dijo fin. Dijo fin. Dijo fin. No quiso que la ensucien. Dijo fin. Criada para escribir su dádiva de vuelo, dijo fin. Goteaba cuando dijo fin en callejones del saber oscuro, trazos de la locura. Era sorpresa y dijo fin. Matan todo alrededor, dijo fin. Abrió cerrojos de la maldad, resplandores del corazón furioso. Dijo fin. La alondra dijo fin.
el sol de Roma doró impotencias nuevas y no hay morfina para las laceraciones del espíritu. Juntan sus imposibles y así aprenden a vivir. Crean memoria de lo ignorado, inútil las buscar. Mi padre en una foto, bastón en mano, en brazo izquierdo, tan lejos el pañuelo que cubre su martillo, la sierra, los clavos del oficio, en un silencio sin república. Faltan rostros que fuimos en calendario del despojo. Blake le dijo a la rosa que está enferma. Estás enferma, Rosa, le dijo William Blake. Charles, volvé con tu impureza para que todo cambie. La pequeña virtud, la mezquindad de esta paciencia. Jarry, volvé con tu pistola matahijos. Y que vuelvan Minervo, ávido sueño de caballos, espinos suaves de Rudel, el ocaso empinado de John Donne, Hölderlin con su pupitre. Acaben estas pesadillas, rompan redes sin ritmo, la pobreza del mundo, su reptil disfrazado. Canten de nuevo contra suciedades que hieren a la noche. Bueno, ahora bien. Y por último voy a leer un poema sobre un tema que creo que a todos nos importa, del libro Hacia el Sur. Es sobre la poesía. Habría un par de cosas que decir, que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres, y no pajaritos como el tío Juan, especialmente porque el tío estuvo cantando pío, pío, todo el viaje hasta el crematorio municipal, y a ellos les pareció un irrespeto, y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el pío pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que les hacía pío pío en la cabeza. El tío Juan era así, le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando pío pío, salieron sus cenizas y piaron un rato, y los compañeros municipales se miraron los zapatos, grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro.
Y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes, o simplemente los poetas. O pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar Pío Pío en las más raras circunstancias. Tío Juan, después de muerto. Yo ahora, para que me quieras. Muchas gracias.